La tesis contra la doctrina cristiana. Antes de hablar del contenido de la tesis de Lutero hay que hablar de la situación por el cual pasaba la Iglesia católica en ese entonces. La Iglesia en ese entonces pasaba un momento difícil, había muchos malos sacerdotes que usaban el sacerdocio para adquirir riquezas terrenales. Algunos sacerdotes predicaban cosas que no son conforme a la Iglesia católica estaba siendo sacudida como se hace con el trigo, cosa que Jesús mismo anunció que sucedería y sucederá cada vez que se mezclen lo bueno y lo malo, pues es necesario sacudir la Iglesia para apartar lo bueno de lo malo. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Para los que no sepan, el trigo para limpiarlo, para separar el grano de las ramas secas se golpean contra una roca y se sacuden con fuerza. Una vez separado el grano de las ramas, se queman o desechan mientras el grano, una vez limpio se guarda en graneros. La Iglesia estaba siendo sacudida, estaba pasando por una situación de escándalo, muchos sacerdotes estaban haciendo mal uso del sacerdocio pero esto era necesario para separar los granos de la maleza. Aquí se separaron dos tipos de sacerdotes con dos opiniones distintas. Unos tenían la postura, el de ser ejemplo de santidad, pues decían, si queremos una mejor iglesia, comencemos siendo más santos nosotros mismos y muchos de estos sacerdotes y monjas así lo hicieron. Los otros grupos encabezados por Lutero su postura fue abandonar su casa, su iglesia e irse al otro lado de la calle y tirar pedradas a su propia casa. Un dato curioso, años después el Papa Pío XII hizo una limpia y confirmó a sus hermanos en la fe, cosa que Jesús le encargó a Pedro. A muchos sacerdotes negligentes se les relevó de su ministerio ocasionando que muchos abandonaran la Iglesia católica y se fueran a fundar nuevas iglesias. Otros se unieron a denominaciones protestantes que surgieron de años atrás por el movimiento de Lutero, surgiendo así una nueva ola de sectas, una nueva ola de apóstatas. Personalmente pienso que si Lutero hubiera actuado como otros sacerdotes que hoy en día son santos, en ser ejemplo de santidad, hoy en día sería santo, es decir, si se hubiera mantenido solo en la postura de enseñar a los sacerdotes negligentes que hay que conformarse con tener lo necesario y no buscar riquezas como ya antes de Lutero, en tiempos de San Francisco de Asís, pasaba algo similar. Si Lutero hubiera actuado como San Francisco de Asís y no como Iscariote que abandonó a Jesús, solo que Lutero abandonó la Iglesia de Cristo y se convirtió en enemigo. Si Lutero hubiera sido ejemplo de santidad y así demostrar a sus compañeros sacerdotes cómo hay que actuar, sería hoy santo, pues bien podía Lutero siendo sacerdote, haber dicho, en mi parroquia no cobraré por mi oficio cuotas establecidas, solo recibiré lo que den de voluntad para vivir con lo indispensable y no de excentricidades. Si hubiera actuado así hoy sería distinto, no habría tantas sectas. Pero como un mal hijo que mira a su madre ser ultrajada por malhechores en vez de defenderla, huye como un cobarde abandonando a su madre. Mas Lutero está aún peor, pues este abandona a su madre, a su casa y no conforme le hace la guerra, tirándole pedradas, valiéndose de calumnias y falsedades envueltas por palabras piadosas. Por lo que es necesario saber distinguir mentiras que se ocultan en palabras seductoras y con apariencia de verdad. En la tesis de Lutero están las bases de toda la doctrina que hoy enseñan las sectas, las distintas denominaciones contrarias a la Iglesia católica. Tales doctrinas no existían con anterioridad, los primeros cristianos creían exactamente lo mismo que hoy sigue enseñando la Iglesia católica. Ojalá se tomaran el tiempo de estudiar los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, aquellos hombres que fueron discípulos de los apóstoles, por ejemplo San Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, estos que fueron discípulos de San Juan Apóstol y de San Pablo Apóstol, así verían lo distinto que son las doctrinas de los primeros cristianos a las doctrinas de las sectas que surgieron después de Lutero. La tesis de Lutero trae párrafos con palabras conmovedoras, teniendo por primicia el no cobrar por las indulgencias plenarias. Todo esto es una envoltura, una apariencia de bueno, para pasar como oveja, mas en su contenido detrás de esa primicia, están muchas doctrinas dañinas, contrarias a las doctrinas de los primeros cristianos. En el afán de justificar su primicia, introduce nuevas doctrinas y contradice lo que siempre se enseñó desde los primeros cristianos.
Por ejemplo, dice para que pagan por las indulgencias si el Papa no puede perdonar pecados. Con eso niega la autoridad que Dios dio a los ministros de su Iglesia de perdonar pecados. Siempre se enseñó desde los primeros cristianos que Jesús dio a su Iglesia autoridad de perdonar pecados, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Mas hoy todas las sectas ya no creen esto, han dejado de creerle a la Iglesia de Cristo, han dejado de creer en las enseñanzas de los primeros cristianos, prefiriendo creerle a hombres, pues Lutero en su tesis es el primero en decir desde los fariseos la frase, solo Dios puede perdonar pecados. Esto que Lutero dijo, es lo que creen y repiten todas las sectas, negando que Dios ha dado el poder de perdonar pecados a los hombres, en su Iglesia. Y aunque Lutero no negó la existencia del purgatorio, hoy las sectas, por lo dicho en su tesis, niegan la existencia del purgatorio. Pues cosas como la justificación por la fe, el solo la fe salva, doctrina la cual enseñó Lutero, y fue usada por él, para atacar las indulgencias plenarias, diciendo que no sirve la cantidad de obras para ser salvo, sino solo la fe, y siendo las indulgencias obras, no sirven para la salvación. Mas hoy las sectas utilizan la justificación por la fe para negar la existencia del purgatorio. Miren hermanos, desde los primeros cristianos siempre se enseñó sobre la existencia del purgatorio, hay escritos de los primeros cristianos de alrededor del año 100 que hablan del purgatorio. Mas hoy todas las sectas dicen que no existe, han abandonado la doctrina y las enseñanzas de los primeros cristianos, de los verdaderos cristianos, de la verdadera Iglesia, por doctrinas de hombres surgidas de criterios humanos, en este caso, se han sugestionado por las ideas de Lutero, creando doctrinas nuevas, surgidas por interpretaciones personales de la Biblia por culpa del lema de Lutero, solo escritura, rechazando el magisterio de la Iglesia y tradición apostólica por criterios personales. Hablando de la justificación por la fe, también esa doctrina es nueva. Puesto que desde los primeros cristianos hasta hoy la Iglesia Católica ha enseñado que la fe se perfecciona en las obras, más de Lutero hasta hoy las sectas enseñan la justificación por la fe, el solo la fe. En el vídeo anterior llamado Fe y Obras, se habla más sobre este tema. Que sirva de ejemplo, el comportamiento de Lutero, como lo que no se debe hacer. En la Biblia Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante, Jesús explica la parábola de las malas hierbas, del trigo y la cizaña revueltas. Él dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Está pues claro que iba a haber escándalos y los habrá hasta que Jesús venga. En la Iglesia Católica siempre ha existido trigo y cizaña mezcladas creciendo junto, lo bueno y lo malo, sacerdotes que son buenos, que llegan a ser santos y sacerdotes que llegan a ser motivos de escándalo. Pero no porque un mal sacerdote sea motivo de escándalo debemos abandonar la Iglesia de Cristo, o peor como Lutero y Judas Iscariote, salirnos y convertirnos en enemigos, que el que hace eso es un anticristo por lo dicho en la carta de San Juan, pero para que entiendan más claro, recuerden que Pablo persiguió a la Iglesia. Jesús le dijo en Hecho de los Apóstoles capítulo 9, Saulo, ¿por qué me persigues? El que ataca a la Iglesia, el que le hace la guerra a la Iglesia, se lo hace a Cristo, así como Pablo cayó del caballo, así caerán a tierra cuando se topen con la verdad todos los apóstatas. Hermano, si tú te escandalizas por causa de un mal sacerdote y te vas de la Iglesia de Cristo, nunca fuiste cristiano, nunca conociste a Dios, nunca conociste tu fe, pues de haberla conocido nunca te hubieras ido, pues tendrías tu fe en Cristo, en su cuerpo, en su Iglesia y no en un hombre que cometió algún error. Todos esos que dicen que escándalo lo que hizo ese sacerdote católico, mejor me voy a otra iglesia, sepan bien hermanos, no sean tontos, no hay otra iglesia cristiana, aquellas son sectas, y no hermano, no sigas a un hombre, ni siquiera a un sacerdote, pues él es un hombre como tú con sus debilidades, sigue a Cristo. Cristo dejó una sola iglesia, una doctrina, una sola fe, una esperanza. Repito, sigue a Cristo y sé obediente a lo que estableció en su iglesia, no a los hombres, puesto que el trigo y la cizaña están mezclados, y aun en la iglesia de Cristo hay malos sacerdotes que son motivo de escándalos, como lo es en la actualidad los sacerdotes en Alemania que apoyan las ideologías LGBT. Aunque sean sacerdotes, si vienen predicando cosas contrarias a la fe de la Iglesia, por muy bonito que hablen, no se deben aceptar tales cosas como verdad.
Sería repetir lo mismo que pasó en el pasado con Lutero y sigue pasando con las sectas que predican cosas contrarias a la fe de la Iglesia, y hoy muchos aceptan como verdad sus enseñanzas, aunque sean cosas totalmente distintas a lo que creían los primeros cristianos. Por último, hablemos un poco de las indulgencias plenarias, puesto que muchos no saben qué son y tienen una idea equivocada por haber leído la tesis de Lutero. Si les preguntas a los hermanos de otras denominaciones qué son las indulgencias plenarias o en qué consisten, responden, la Iglesia Católica cobra por perdonar pecados. Primero que nada, las indulgencias plenarias son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Ahora entienda esto: cuando nos confesamos, el sacerdote nos pone una penitencia como una forma de redimir el mal cometido. Si morimos confesados no iremos al infierno puesto que ya Dios nos ha perdonado. Mas si aún debiéramos cosas por pagar, iríamos al purgatorio, a la prisión momentánea a pagar lo que falte para poder entrar al cielo limpios. Las indulgencias plenarias suprimen las penas que faltaran por pagar. Si un hermano de otra denominación no cree en esto, no importa, no hablaremos en este vídeo de la doctrina en sí. Antes de debatir el tema de las indulgencias plenarias con cualquier persona de otra denominación, que si tal enseñanza es bíblica, que cuáles son los criterios y fuentes para creer que es verdad, etc. Primero es necesario aclarar que no es lo que los hermanos separados dicen, que la Iglesia Católica cobra por perdonar pecados. No, eso no es así. En eso no consisten las indulgencias plenarias, tales consisten en pagar no por el perdón, sino por el servicio y oficio del sacerdote. Hay que aclarar esto porque la razón de que Lutero convenció a muchos a que lo siguieran fue porque acusó a la Iglesia de corrupta, por algunos sacerdotes utilizar las indulgencias para adquirir riquezas. Primero, sepan que no por todas las indulgencias plenarias se paga dinero. Quien medita el Vía Crucis, quien reza diario el Santo Rosario, quien va una hora santa, quien reza y pide por las intenciones del Papa, etc., obtiene indulgencias, siempre en relación a la confesión y la comunión, para estar en gracia. Mas hablemos de las indulgencias en las que se paga dinero, como cuando se quiere ofrecer una misa en particular. Digo en particular, cuando es en nombre de alguien, puesto que tampoco las misas se cobran, el que asiste da lo que quiere en la colecta. La persona que busca el perdón de pecados, ya sea los de él o de un difunto, puede pagar para que se ofrezca una misa en su nombre, no pagará y automáticamente se le perdonarán los pecados, pagará por el oficio sacerdotal, y será Dios quien le perdonará por la ofrenda ofrecida. Desde Jesús lo que se ofrece en el altar como sacrificio de expiación es el cuerpo y sangre de Cristo. Recomiendo vean el vídeo que está en este canal llamado La Eucaristía. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes, de ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Aquí vemos cómo hacen una colecta y lo envían a Jerusalén, pues ahí estaba el templo. Así los sacerdotes ofrecerían sacrificios de expiación por los pecados de los difuntos. Esto era en el Antiguo Testamento. Hoy el sacrificio de la nueva alianza es uno solo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchedumbre, para el perdón de sus pecados. La Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo, es el sacrificio que Cristo dejó para el perdón de los pecados. El punto es que entiendan que no se paga por el perdón de los pecados, sino por el oficio sacerdotal de la misa. Aquí hago un paréntesis, porque los hermanos separados se preguntarán: ¿por qué cobras por las misas?
Se debe de servir gratis como dice el Evangelio. Hay protestantes, bien dice la Escritura, fariseos hipócritas, si ustedes miran los videos de los hermanos separados cuando predican del diezmo, hablan usando estas citas bíblicas, primer carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo, y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. El Señor ha ordenado, de igual manera, que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Estas y otras muchas otras citas bíblicas usan para justificarse del dinero que roban usando el diezmo, mas esta cita bíblica se refiere al ministerio que desempeña el sacerdote en el altar como oficio en el culto a Dios. Es práctica solo de los israelitas el cobrar el diezmo, no es práctica cristiana, y el que se diga cristiano y tal cobra el diezmo, está robando a su hermano, pues ni es levita, ni es sacerdote y ni es judío, solo los sacerdotes levitas están autorizados por la ley en las Escrituras de cobrar el diezmo, carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 5. Solamente los sacerdotes de la tribu de Levi están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Pero el punto es que los hermanos separados se escandalizan y dicen: ¿por qué la Iglesia Católica cobra por las misas? ¿Por qué cobran por el bautismo? ¿Por qué cobra por casar? Critican esto cuando están en su derecho tanto por la Biblia que habla la ley de Dios, así como por las leyes terrenales, pues la Iglesia es una institución, es pues el sacerdocio un oficio, un trabajo, y como todo trabajo que se ejerce, merece su paga. En cambio los protestantes, ellos no tienen el derecho de cobrar el diezmo y lo cobran. ¿No es esto de hipócritas? Por último, quiero decir lo siguiente. Aquellos que critiquen lo que aquí se ha dicho, si ven en estas palabras una forma de justificar el cobro por las indulgencias plenarias, que no sea para ti, eso piedra de tropiezo. Si dices yo no voy a misa porque piden dinero, mira hermano, si no quieres dar, no dé ni un centavo, que la colecta es voluntaria, no es obligatorio, cada quien da lo que decida, pero no dejes de ir a misa, que es más lo que vas a ganar que lo que puedas dar.